el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a ti, fisioterapeuta inquieto o inquieta, que quieres seguir aprendiendo y mejorando día a día. Esperamos que os estén gustando los programas anteriores, disfrutando de un rato entretenido y a la vez cogiendo nuevas ideas para usar en vuestra clínica diaria. Recuerda que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Estaremos muy contentos si puedes dejarnos un comentario o una reseña en cualquiera de ellas. Me presento, soy David de la Fuente, fisioterapeuta, y hoy también tengo de acompañante para dirigir este episodio a mi compañero y amigo Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo? Hola David, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que muy contento y contento porque estamos preparando un montón de novedades y un montón de cosas, entre ellas el evento que tenemos con Carlos López el día 13 de junio, al cual os invitamos a todos a poder ver a través de la plataforma. Y La además verdad hoy, que va a ser muy interesante. sí. Y además hoy tenemos preparado un programa muy especial, donde hemos invitado a un fisioterapeuta con mucha experiencia clínica, Carlos Alonso, que seguramente muchos de vosotros lo podéis conocer ya por redes sociales, sobre todo por Twitter. Carlos tiene una clínica en Moaña, Pontevedra, y vamos a charlar sobre fisiodeportiva, el tema de invasiva y su experiencia en el tratamiento de lesiones relacionadas con, pues, sobre todo, la rodilla. Eso es, Carlos, que además es un gran amigo desde hace unos cuantos años. La verdad es que va compartiendo información muy útil desde hace tiempo en redes sociales, pero bueno, mejor que nos lo cuente, ¿no? Así que nada, os presento. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Carlos, vamos a empezar, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con harina y vamos a empezar sobre todo, pues bueno, te hemos presentado, pero seguro que los más jóvenes pues les gustará conocer un poco los diferentes pasos que has ido tomando a nivel profesional desde tus comienzos. Así que nos puedes explicar un poco más aparte sobre ti y tu bagaje profesional como fisio. Sí, bueno, mis comienzos como fisio empezaron un poquito más tarde de haberme metido yo en este mundo, porque la verdad es que empecé en este mundo en el año 98, pero no empecé como fisio, sino empecé como quiromasajista, y después de muchos años intentando entrar en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra, pues allá por el 2005, pues ya ves, 6 o 7 años después, pues bueno, me decidí a probar suerte en otras comunidades y al final, pues mira, entré en la Universidad de la Miguel Hernández en Elche y me acabé diplomando en fisioterapia en el 2008. Y bueno, al final un poquito lo normal es que acabes tirando hacia el mundo que más te gusta y bueno, pues mi formación se fue tirando un poquito también hacia la fisioterapia deportiva, con formación de todo tipo, incluso el máster que hice en fisiodeportiva de redactación realmente me defraudó un poquito. Y después, pues casi toda mi formación fue hacia el mundo de la fisioterapia deportiva, de la redactación y técnicas invasivas, tanto como EPI, como función seca. Bueno, hacia ahí va un poquito toda mi formación. Después me especialicé un poquito más en terapia manual y ejercicio terapéutico, con formación tipo Mailand, McConnell, Mulligan. Empecé como casi todos en algo de osteopatía, aunque después me lo fui bueno, apartando un poquito de mi camino. Y bueno, mi bagaje a nivel académico un poquito es ese. Al margen del profesional, en el que después ya di más vueltas por otros lugares. Incluso me llegué a marchar a Arabia Saudí, donde trabajé ahí con un equipo de fútbol. Estuve 2 años como fisioterapeuta también en el Pontevedra, aquí en casa. Y bueno,
siempre relacionado con el mundo del fútbol, en el mundo profesional, y después, pues a partir del 2013 o 14, decidí montar mi clínica, justo a la vuelta de mi experiencia en Arabia Saudí, y decidí montar mi clínica y bueno, y hasta hoy. Madre mía. Ya ves, ya ves. Oye, Carlos, y ahora en consulta, ¿qué tipo de pacientes, alteraciones ves a diario? ¿Hay mucha diferencia, yo qué sé, entre un deportista que te venga de un club profesional o una persona, yo qué sé, por decir normal, entre comillas, ¿no? De la calle, Sí, el típico que sí, que va... todos nos entendemos, sí. Exactamente. ¿Hay mucha diferencia? A ver, hay diferencias, hay algunas cosas en común que al final el denominador común es que todos quieren que le quites el dolor. Eso, un amateur, un profesional, quieren que le quites el dolor, o un carpintero, o un fontanero, o una persona que trabaja en un supermercado. Todo el mundo quiere que le quites el dolor. Es cierto que hay varias diferencias, pero si ahondamos un poquito más en los objetivos, al margen del dolor, que ese es común en todo el mundo, los objetivos al final pueden variar un poquito. Si es una persona que a lo mejor, pues, hombre, yo con que no me duele la rodilla subiendo y bajando escaleras ya me llega, porque tengo que subir y bajar escaleras en mi trabajo, para la oficina, para ir a un almacén o lo que sea, y no tiene especial interés en que no le duela cuando tiene que correr a 3,50 el minuto, pues bueno, no tiene ese interés en conseguir ese objetivo. Evidentemente, sus demandas físicas y sus necesidades son diferentes, con lo cual el de paciente en sí cambia un poquito entre el deportista y el paciente normal, llamémoslo así. Y pues hay otra diferencia que yo veo muchas veces también entre en general el deportista y el paciente normal, en muchas ocasiones, no siempre, evidentemente, en la tolerancia que tienen ante las técnicas que le hagas, o la tolerancia al dolor, o muchas veces incluso algo que puede parecer una tontería, la percepción corporal es completamente diferente de una persona que hace deporte que la que no hace deporte. Entonces, para muchas técnicas, para muchas maniobras, para hacerle entender un ejercicio, la ejecución de un ejercicio, una persona normal, llamémoslo así, a veces le cuesta entender que para elevar un hombro no tiene que activar el trapecio superior, y una persona deportista a veces le cuesta menos entenderlo por un tema de conciencia corporal, me imagino que es algo así. Y las grandes diferencias después te das cuenta en un deportista amateur y un profesional. Ahí hay diferencias, bueno, desde el estado físico, evidentemente, hasta los propios cuidados que ya tienen ellos en su día a día. Son mucho más meticulosos los profesionales, cuidan muchos más detalles en general, cuidan mucho más los detalles, tienen mayores percepciones de lo que les hace bien y lo que les sienta mal. Esto que me hiciste otro día creo que es culpa de esto, o esto que pequeño detalle que pasó otro día me generó esto otro. Y después que identifican muy claro cuáles son sus objetivos. Los objetivos del que es amateur, a lo mejor dice, pues mira, este fin de semana tengo una competición en tal sitio, o un partido en tal sitio, pero vamos, que total tampoco pasa nada, que total es un partido que no es importante, o que quiero jugar a aquel otro partido que es el importante por el juego contra mi ex equipo. Y un profesional no se plantea eso, el profesional quiere solucionar ya porque quiere competir ya. En general suele ser así, las principales Qué diferencias. importante esto de los objetivos de cara a tenerlos siempre presentes en la parte de la entrevista clínica, ¿eh? Siempre. Bueno, mira, sabes que en la fisioterapia, pues bueno, cada cierto tiempo van surgiendo nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos equipos, etcétera, ¿no? Unos se pierden con el paso del tiempo y otros parece que perduran. Nos has comentado antes, pues, que utilizas, por ejemplo, fisioterapia invasiva, ejercicio terapéutico. Y bueno, pues mira, sabes que en redes sociales muchas veces hay gente de blancos y de negros, ¿no? Eh, ¿Cómo las utilizas tú en tu práctica clínica en el día a día? ¿Qué consejos podrías dar también a la gente, por ejemplo, en el caso de estas dos técnicas? Pues mira, si tuviese que decir que te formes en algo, pues sin duda le diría a cualquier fisioterapeuta que se formase en ejercicio terapéutico. Pero no está reñido con otro tipo de técnicas. Es decir, no está reñido con que tú seas muy bueno organizando una tarea de redactación, o una tarea de un ejercicio terapéutico para un hombro, para la rodilla, para una tendinopatía de lo que sea, con que a un paciente en un momento dado le pueda venir bien que se le haga una técnica. Ahora mismo, por ejemplo, que parece que está en el punto de mira, la punción seca. A mí personalmente me ha dado muchas alegrías. Y la punción seca, o la electrolisis, que hay gente con mucho renombre que parece que la está también, bueno, que la quiere tirar por tierra, por un barranco,
Pues, joder, hay una frase que me da mucha rabia cuando, bueno, es una frase que me da rabia cuando la escucho, pero no me da rabia cuando la digo, cuando la digo, y es la frase de a mí me funciona, ¿no? Es cierto que no puede justificar todo en el a mí me funciona, pero, joder, a veces es cierto, a veces a mí me funciona en muchas ocasiones la electrolisis. Hay que saber cuándo hacerla. Yo no trato todas las tendinopatías ni todas las lesiones ligamentosas con electrolisis o con punción seca, pero tienes que utilizar el criterio. El criterio te lo da la formación. Pero es que nada de lo que estamos hablando ahora mismo, ninguna técnica invasiva va a sustituir al ejercicio. Ninguna técnica invasiva. Es un acompañante y es un ayudante y en muchas ocasiones te da ese empujón que a lo mejor no tienes forma de conseguirlo o al menos incluso a veces te da ese empujón en cuanto al tiempo. Concho, pues esto que ibas a conseguir de una forma, bueno, hipotética, en X días o semanas, parece que el haber relajado este músculo, relajado entre comillas, ya sabemos todos, que parece que tampoco existen las contracturas hoy en día, no existe nada. Entonces, como lo tenemos que poner todo en duda, hay que hablar entrecomillado. Desde que empecé a hablar ya pongo comillas, ¿vale? Hasta que acabe de hablar. Solo Entonces, puede ser interpretado. todo va a ser interpretado, eso es. Entonces, no creo que esté reñido una cosa con la otra. Yo empleo la terapia manual y empleo la fisioterapia invasiva y empleo el ejercicio terapéutico. Y bueno, pues creo que a lo mejor el saber utilizar en cada momento cuál tienes que utilizar, pues te puede dar éxito. Claro que en algunas ocasiones la he cagado, pero bueno, pues tienes que aprender de esos errores, evidentemente. Claro que sí. Oye, Carlos, mira, si te parece por concretar, ¿no? En hablar de una Sí, lesión, ¿por qué no hablar de pues, algo que nos gusta a nosotros mucho, que es el tema del ligamento cruzado anterior? ¿Qué ujú, dificultades ves y por qué crees que hay tantos problemas de relesión? Incluso, ¿cómo le haces entender a un deportista que necesita tanto tiempo para poder volver a la competición? Y más viendo lo que hablamos hace un tiempo, hace no mucho, sí. estas imágenes, estos vídeos, ¿no? que vemos por Instagram de futbolistas famosos que de repente en 2 o 3 meses están haciendo cosas que parecen que son imposibles, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí entraríamos bueno, primero hay mucha información que no sabemos en el caso de este jugador en concreto, no sabemos ni qué lesión real tiene, ni el alcance de la lesión, quiero decir, Ujú. y no sabemos muchas más cosas, ¿no? Evidentemente, estando con quien está y de mano quien está, todos entendemos que está de buena mano y muy controlado. Pero una de las cosas, por ejemplo, que te puede hacer ver o saber o pensar que por qué ese jugador está haciendo eso a esas alturas es, por ejemplo, pues su estado físico. No es el de un tío que se rompió el cruzado y tardó 2 meses en operarse. Claro. Y mientras tanto está jugando a la Play o comiendo bollicaos esperando que le llamen para ir a operarse. Este tío seguro que cuando se lesionó empezó a entrenar como un animal en cuanto pudo y en cuanto se operó empezó a trabajar al día siguiente o a los 2 días. Las principales dificultades que yo me encuentro me da mucha rabia y me da mucha pena por otro lado, a lo mejor que sea una de las principales dificultades y a lo mejor decir que igual yo no me la encuentro en exceso porque tengo bastante mano, digamos, o contactos, y es en la poca comunicación con los médicos. Nos encontramos con pacientes que te vienen a la tercera semana pidiéndote cita y ¿qué has hecho estos 15 días o 3 semanas? Nada, es que el médico me ha dicho que no hiciese nada, que no quiere que el fisio meta la mano aún. Pues ya empezamos mal. Es la primera complicación. Cuando tardamos 3 semanas en meter una mano, y es una pena porque si hubiese buena comunicación, parece que estamos en un mundo en que los médicos, no es una crítica a los médicos, a lo mejor es una crítica hacia nosotros y somos los primeros que tenemos que comunicarnos con ellos, ¿eh? Pero parece que los médicos están intentando retrasar al máximo tiempo posible la cagada del fisio. Entonces, antes de que el fisio te meta la mano y meta la pata, pues vamos a preservar de 3 semanas o 2 semanas y que no te haga nadie nada. Y bueno, todos sabemos que a partir de ahí ya empiezan los primeros problemas. ¿Ya? Yo creo que es el principal problema que nos encontramos en el primer paso ya. Claro. Y en tema de relesiones, que macho, se ven un montón últimamente también de gente que se lesiona y se vuelve a Sí, lesionar. ¿Crees que hay algún sí. motivo, pues yo qué sé, que no trabajamos en concreto alguna cosa o nos dejamos a lo mejor otra? Mira, mi principal opinión es pensando en que creemos que con devolverle al futbolista las capacidades biomecánicas es suficiente y no es así. Primero habría que ver cómo se produjo la lesión, ¿no? Pero es que hay un Ujú. porcentaje elevadísimo de lesiones que son simplemente con un contacto lateral. No es muy habitual encontrarte un cruzado roto por una entrada.
eso pudiese haber pasado hace 15, 20 años en el mundo del fútbol, pero hoy en día no hay contactos tan bruscos como para romper un cruzado. Pero a veces un golpe en la espalda, un golpecito lateral o un giro, concho, pues va y provoca una ruptura del cruzado. Evidentemente algo pasa cuando de esa manera te rompes un cruzado, con lo cual yo creo que el punto de partida debe ser intentar alcanzar un estado, no el mismo en el que estabas, que te llevó a lesionarte, sino un estado físico y un estado sobre todo de control motor mejor del que tenías antes de la lesión. Y creo que parece que nos estamos ¿cómo se dice? Nos acomodamos o... Nos acomodamos, sí, o nos estamos relajando habiendo conseguido un test de salto unipodal o un triple salto que alcanzó un 99%, un 95% con la pierna contralateral, y a lo mejor le estoy le estoy mandando a hacer al paciente un corte a 90 grados y ves que su cadera no tiene ningún grado de rotación o que la mete demasiado en abducción, y no nos paramos a ver esas cosas. O vemos que su pie no tiene flexión dorsal. Bueno, sabes que muchos fisioterapeutas son amantes de Sí. recetas. Sabemos que las recetas como tal no existen, sobre todo pues en casos como estos, ¿no? Pero ¿qué consejos generales, no sé, recursos en el Sí. tema del ligamento cruzado? A lo mejor hay protocolos. ¿Podrías a lo mejor comentar de cara a aquellos fisioterapeutas que están actualmente tratando a pacientes con este tipo de patologías? Claro, que una receta para algo de 9 meses es difícil, pero bueno, ahora mismo está un poquito más de moda el progresar en base a ir cumpliendo criterios, ¿no? Más que progresar en base a unos procesos fisiológicos o biológicos, que creo que es la base de la progresión debe estar ahí. Es decir, hay una serie de criterios biológicos que tienes que respetar, y por mucho que sea capaz de hacer una tarea, no es de recibo mandarla a hacer cuando biológicamente principalmente su plastia, no está preparada para hacerlo. Ahora, yo describiría principalmente tres estadios. La primera, yo lo suelo dividir en las 2 primeras semanas, me parece fundamental lo que pase, por eso me da pena cuando el paciente viene ya a partir de la segunda o tercera semana. Entonces yo hablaría primero de una fase inicial en la que tenemos que tratar el dolor, en la que tenemos que tratar ese edema y esa inflamación y ese proceso de falta de movilidad y de falta de control motor y bueno, y todo eso. Y eso para mí es una primera toma de contacto con el paciente, que siempre que pudiésemos, que es difícil, al menos en mi caso, porque yo trabajo de forma privada y particular, entonces el paciente que viene pagando su sesión y no entiende muchas veces que tenga que pagar antes de operarse. Pero si pudiésemos ver al paciente antes de operarse sería genial, y que hiciese rehabilitación antes de operarse. Entonces en esas primeras 2 semanas yo eh, describiría esos objetivos como principales: el dolor, la inflamación, conseguir una extensión antes de las 2 primeras semanas, la extensión completa, y si pudiésemos incluso una pequeña hiperextensión, y alcanzar los 90 grados de flexión de rodilla, tanto activa como pasiva. Serían los objetivos principales que yo quiero alcanzar en las primeras semanas. Y, lógicamente, para ello necesitamos una buena movilidad de rótula y que el paciente active el cuádriceps. Si el paciente activa el cuádriceps, tenemos mucho ganado para que también él pueda trabajar en casa, porque creo que es fundamental que el paciente trabaje también en casa. Bueno, y pues después distinguiría una segunda fase en la que para mí es fundamental cuando el deportista puede empezar a correr. Y en esta fase, para mí, el deportista tiene que cumplir una serie de criterios. El primero es, por supuesto, no tener dolor ni inflamación y ser capaz de caminar. Uno de los criterios, una de las pruebas que suelo mandar a hacer en cinta es caminar a marcha forzada durante 15 minutos sin dolor y sin cojera, por supuesto. Después debe ser capaz de realizar un single leg squat con un buen control, como mínimo hasta 45 grados de flexión. Debe tener la extensión completa y algo más que se me olvida. Y los niveles de fuerza de la pierna operada en comparativa con la contralateral, que debe estar en un 70% más o menos. Esos son los criterios básicos que yo intento conseguir con el deportista para que pueda empezar a correr. Previo a eso, a lo mejor el deportista, si las sensaciones que tiene son buenas y a lo mejor todavía no ha alcanzado, o a lo mejor a partir de... Normalmente ese criterio se le das a partir de la semana 12, 13, depende un poquito. A veces, si el paciente ya vino tarde de la rehabilitación, puede atrasarse un poquito más. Pero a lo mejor previo a la carrera en cinta o carrera en pista o en calle o en el campo,
hacemos, bueno, pues lo que yo llamo simulaciones, ¿no? Que es el trote en estático sobre el mini tramp, o incluso en muchas ocasiones sujeto a una espaldera por una goma y hacer una especie de, bueno, de trote en estático como tirando de la goma, ¿vale? Y es mucho menos agresivo, menos lesivo y es menos impactante para la articulación. Entonces, una de las aproximaciones que hago a la carrera es esa. Y después, por último, bueno, ir evidentemente introduciendo ejercicios para ganar fuerza, para ganar rango articular, mantener todo lo ganado en cuanto a niveles de movilidad de rótula, movilidad de extensión de rodilla y flexión de rodilla. Yo he de reconocer que en la flexión de rodilla no es en algo en lo que me detengo especialmente. Mis pacientes no suelen sufrir mucho en camilla. Yo creo que hay que echar un poquito ya por tierra esa imagen del fisioterapeuta, del paciente boca abajo con el fisioterapeuta empujando con su hombro la rodilla. Esa imagen yo creo que ya muy pocas veces lo vemos. Y los pacientes la flexión la van, si todo va bien, la flexión la van ganando sin necesidad de forzarla en exceso. Sobre todo porque además esas situaciones de forzar la articulación a veces acaban teniendo consecuencias peores, con algún tipo de situación de fibrosis o alguna cosa así que no la queremos ver en ningún momento. Y una vez que va progresando las semanas, al margen de ejercicios de control motor, ejercicios de fuerza y demás, ya empezamos a meter trabajos de agilidad, con algún circuito en zigzag, con picas, con giros a 45 grados, con giros a 90 grados, con giros con cambio de sentido, cambio de dirección. Y si tengo la posibilidad, que en algunas ocasiones lo tengo, depende de la disciplina del deportista, me voy a campo con él. O si tengo, ahora mismo con las nuevas instalaciones tengo más metros y tengo la posibilidad de diseñar tareas parecidas a nivel funcional, pues al deporte que practique el deportista en concreto. ¿Vale? Pero yo creo que esos tres momentos son claves. La parte inicial, la parte intermedia en la que tiene que correr y después ya el trabajo más funcional dependiendo del deporte que practique. Muchas pistas está dando, Carlos. Sí. Estás aportando muchas Sí, cosas, sí, yo creo que muy muy bien, muy bien. interesantes. Yo creo que también, por suerte o por desgracia, me toca ver en el hospital muchos pacientes de lesiones de cruzado. No Sí. puedo llegar a tus niveles porque antes les dan de alta, pero me parece muy interesante escuchar esto. Es una pena Inclu- perdona que te corte, es una pena cuando nos encontramos con que son gente de mutuas. Yo tengo muchos pacientes que son de mutua o pacientes que son deportistas amateur y que se costean ellos la rehabilitación. Y es una pena cuando de repente le dicen, no, ya estás para jugar. Joder, ahora vas tú y peleas con él para decirle, no, es que no puedes jugar aún. Es que el médico me dio el alta para jugar. Ya, pero es que pasaron 5 meses y medio, no puedes jugar, te lo expliqué hace 5 meses y medio. Y ahí entra otra vez una pelea. Yo utilizo muchas veces eh, yo no tengo un volumen brutal de cruzados al año, pero casi durante todo el año tengo cruzados. No sé si me he explicado correctamente. A lo Ujú, mejor de sí, momentos sí. en los que se me solapan dos o tres y muchas veces utilizo al avanzado para que entrene con el Nobel, ¿no? Con el que Nobel final. Dice, Dios, no voy a salir de aquí. Y es que no te preocupes, te voy a poner uno con 4 meses que pensó igual que tú hace 3 meses. Y después pongo el de 6 o el de 7 con el de 4 cuando cree que no va a poder saltar nunca ni hacer un... Y se retroalimentan unos a otros. Intento que el pesimista no contagie al optimista, pero utilizo muchas esas estrategias porque al final el que ya tiene la experiencia de dónde estuvo va a aconsejarlo mucho mejor que yo y las sensaciones las conocen muy bien unos a otros y son siempre muy similares. Claro que sí. Oye, Carlos, dentro de nuestro público, pues tenemos muchos fisioterapeutas pues, que han terminado la carrera pues no hace tanto tiempo. Entonces, una persona con tu bagaje, ¿qué consejos les podrías dar en base a tu experiencia para tener en cuenta a lo largo de su vida profesional, sobre todo eso, ahora que están empezando? Consejos vendo que para mí no tengo, como dice mi madre. A ver, el primer consejo es formarte. Voy a darte el primer consejo uno de los consejos que me dio mi abuelo. Eh, y lo aprendí porque hace muchísimos años yo fui con él a una masajista, hace 30 años, y esa masajista, sin tener seguramente ni idea de fisioterapia, seguramente no, ni idea de fisioterapia, le dio una demostración de humildad. Y le dijo, mire, yo con su rodilla no puedo hacer nada. Su rodilla es una rodilla para sacar dinero. Y yo tenía 11 o 12 años y me lo aprendí. Entonces yo creo que el primer consejo que hay que darle a un paciente, a un fisioterapeuta, es ser honesto y humilde. Y saber decirle a un paciente que no puede ayudarle y saber derivar a un paciente.
Si tú sabes manejar esos dos criterios, el de la humildad y el de la honestidad, el resto es estudiar y es formarte. Pues hay gente más hábil o menos hábil para ciertas cosas a nivel pues ya, de lo que sea, de terapia manual, de ver un ecógrafo o de marketing, si quieres, para ofrecer o vender tu negocio. Pero la base para mí está en la honestidad, en la sinceridad, ¿no? También, y en eso, en hacerle ver al paciente cuándo puedes ayudarle y cuándo no. Y creo que es el único consejo que me atrevería a darles. Que no es poco, ¿eh? Que no Que es no es poco lo que poco, acaba no de es decir. poco. Hombre, claro que Es que sí. el resto es formarte en lo que te gusta primero y después en lo que crees que puede ayudar. El ejercicio terapéutico me parece una herramienta básica, pero ¿de qué sirve ser un gran profesional en ejercicio terapéutico si no eres ni humilde y sobre todo si no eres honesto? Estar engañando a la gente, pues da igual que seas muy bueno o muy malo. Si es que la base es lo otro. Muy bien, Carlos. Pues nada, pues muchísimas gracias por participar en este programa. La verdad que encantado, como siempre, de hablar contigo de nuevo. Con Carlos hablamos asiduamente. Es interesante siempre, pues bueno, las aportaciones que nos das. Y creo que una de las claves en la formación es escuchar a fisioterapeutas que dedican una gran parte de su día a día a la práctica clínica. Que no sé si me equivoco, pero creo que muchas veces, o a veces, la teoría es muy bonita, pero luego hay que saber llevarla a esa Sí. práctica. Y Y no siempre se ahí, puede. efectivamente, no, las cosas luego no son tan fáciles siempre. Como un Entonces, laboratorio, ¿no? efectivamente. Entonces, por eso creo que es muy interesante hablar con gente como contigo, pues eso, que estás tu día a día es en la clínica y viendo pacientes. Entonces, bueno, creo que le puede resultar muy interesante a la gente haberte escuchado. Así que espero que nuestros oyentes hayan disfrutado como Pablo y como yo, creo, escuchándote. Y nada, El placer ha sido mío. Y más teniendo los ponentes que tenéis en otras ocasiones, digo yo, ¿y para qué me llama a mí? Si hablo con Prato, ¿para qué me llama a mí? Bueno, pues ha sido un Bueno, placer hay igualmente. muchísimo que aportar. Además, creo que has dado información que es muy importante y que muchas veces en el día a día creo que olvidamos. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, y para todos aquellos que nos estáis escuchando, recordad que estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. ¿Queréis que entrevistemos a alguien en particular? ¿Queréis que tratemos algún tema más específico? Pues podéis enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos los comentarios en las notas del programa. bueno, pues hasta aquí un nuevo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene con un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos! Feliz semana.